Buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José, en especial a los estudiantes de grado octavo en su curso de física. Soy el docente Reinaldo Laspilla Marulanda y realizo este video con el propósito de reforzar el conocimiento que ha de desarrollar el aprendizaje sobre el manejo de las escalas de conversión entre diferentes valores de temperatura. Ya de este material se había adelantado la imagen sobre la cual se está realizando el video para su posterior estudio y preparación para la evaluación de la siguiente sesión de clase. Este es un tema que ya ha sido trabajado en clase de química en grados anteriores, a través de fórmulas. El propósito acá es que el estudiante se familiarice con el entorno gráfico, con manejar los modelos físicos y en general los de ciencias naturales a partir de gráficos, porque son de amplia utilización precisamente en las explicaciones de ciencia, porque propician que el estudiante haga disertaciones, genere opiniones y saque conclusiones a partir de la observación. Por eso hay que procurar un entrenamiento sobre ello. De aquí que algunos habían presentado la tarea a partir de las fórmulas y tenían su derrotero de fórmulas. Y ese no era el propósito con la tarea. El propósito era que sacaran los mismos valores, pero a partir de trabajar con el gráfico. Entonces el video tiene el propósito de reforzar esa explicación. En la imagen, al lado izquierdo, tal cual como están viendo en este momento en pantalla, se encuentra el gráfico sobre el cual están trazadas las 10 valores de temperatura que se propusieron para que el estudiante encontrase los otros 3 valores de acuerdo en las otras 3 restantes escalas de temperatura. Y al lado derecho se encuentra una narrativa sobre la aplicación de un protocolo que se les enseñó, que es infalible y que si la persona lleva todos los pasos correctamente, siempre dará con la solución correcta. Entonces reforzó el tema del uso del gráfico con el texto adicional al otro lado de la hoja. Entonces aquí nos dice, para un caso, un ejemplo. El primer problema decía, tenemos una temperatura de menos 223.15 grados Celsius y se debe ubicar entonces cuánto vale esa temperatura en grados Kelvin, cuánto vale en grados Fahrenheit, cuánto vale en grados Rankine. Entonces, el primer paso del protocolo dice buscar dónde se encuentra la escala de grados Celsius y ubicar ese valor de acuerdo a los criterios de recta numérica ampliamente trabajados en clases de matemática. De allí viene el segundo paso que dice que elija una línea de referencia. En este caso se eligió la del cero absoluto para calcular una distancia entre esa temperatura dada y la temperatura que esté en esa línea de referencia, que para el caso era menos 273.15. Por ello entonces la distancia separatoria entre esas líneas es 50, que como la escala de grados Kelvin se encuentra en el mismo lado, pertenece a la misma familia de grados Celsius, pues entonces esa distancia se le aplica a la temperatura en grados Kelvin y como en la línea de referencia tiene valor 0, entonces al aplicarle 50, pues 0 más 50 va a dar 50. El cuarto paso del protocolo dice que haga una regla de 3 simple directa como la que se ve ahí, 100 es a 180, como 50 es a el valor de x, y el valor de x pues, nos da 90. De allí entonces que esa distancia de 90 se va a utilizar para calcular la temperatura en grados Fahrenheit y la temperatura en grados Rankine. Valores que al final dan menos 369.67, dado que en la línea de referencia decía menos 459.67, y 90 grados Rankine,
porque en la línea de referencia del cero absoluto dice 0 grado Rankine. Allí está la explicación en texto. Entonces, de aquí en adelante, como todos son utilizando el mismo, vamos a ver los detalles de uso del gráfico, porque el gráfico pues nos entrega cómo llegar a la solución. Pasemos entonces al gráfico y miremos el gráfico. Modelo gráfico para el análisis. Lo primero es que tiene 3 líneas de referencia. La primera de esas líneas corresponde a el punto de ebullición del agua cuando la presión atmosférica corresponde a 1 y medido en unidad atmósfera. ¿Por qué hay que aclarar que a esa presión? Porque perfectamente yo puedo tener vapor de agua a solo 30 grados Celsius, porque la presión está muy por debajo de una atmósfera, y también perfectamente puedo tener agua líquida a 250 grados Celsius, porque la presión atmosférica se cercana a 25 atmósferas, o la presión a la que se encuentre, para darlo en mejores términos. Dicho esto, entonces con esa claridad, cuando se hizo el experimento de colocar en ebullición el agua, es decir, que pase de estado líquido a estado gaseoso, se estableció que para la escala de grados Celsius, bueno, hablemos de las escalas primero, en el Sistema Internacional de Unidades tenemos como escala relativa el grado Celsius y como escala absoluta el grado Kelvin. En el sistema inglés, o llamado comúnmente americano, tenemos como escala relativa los grados Fahrenheit y como escala absoluta los grados Rankine. ¿Qué quiere decir que sean escalas absolutas o relativas? Quiere decir que en relativo es porque tiene valores positivos y negativos, mientras el absoluto solo tiene valores positivos. Entonces esa línea de referencia que tenemos marcada de punto de ebullición del agua a una atmósfera nos dice que en grados Celsius la temperatura ha de ser 100, en grados Kelvin 273.15, en grados Fahrenheit 212 grados Fahrenheit y la temperatura equivalente en grados Rankine 671.67. La siguiente línea de referencia, está un poco más abajo, es el punto de congelación del agua. Entonces, en esta línea se toma en la escala de grados Celsius valor 0, en la escala de grados Kelvin 273.15, en la escala de grados Fahrenheit 32 y en la escala de grados Rankine 491.67. Y la otra referencia, que es la que estuvo utilizada en la solución de la primer temperatura dada en la tarea, fue la del cero absoluto. Está bien abajo. Y esa línea del cero absoluto nos dice, para grados Celsius menos 273.15, para grados Kelvin 0, para grados Fahrenheit menos 459.67 y para grados Rankine 0. Entonces comencemos con la tarea. Hablemos del protocolo. Para recordar el protocolo. El primer paso ubica la temperatura entregada en el problema en la escala y el lugar correcto, según la recta numérica. El 2. Trazar una línea en esa temperatura que se acaba de entregar. Se elige cuál línea de referencia se va a tomar en cuenta de las 3 que acabamos de mostrar y se establece la distancia que haya entre las 2 líneas. En el tercero se utiliza esa distancia que se acaba de calcular para aplicársela a la temperatura que se encuentre en la misma familia, en la otra escala. El cuarto, esa es la regla de 3 que se mostró. Es una regla de 3 simple y directa para calcular distancia en la otra familia. Y en el quinto paso, pues se calculan las otras 2 temperaturas pertenecientes a la otra familia
para la cual se aplicó la regla de 3. ¿Y cuál es la base de utilizar la regla de 3? ¿Por qué? Si se observan las dos líneas de referencia, encontrarán que en la escala de grados Celsius se estableció que la distancia que hubiese entre su punto de congelación y el punto de ebullición fueran 100 escalones, y cada escalón representa una diferencia de 1 grado Celsius. Porque aquí va a ser muy importante es la medición de las diferencias de temperatura. Cuando ya se hicieron los cálculos equivalentes para la escala Fahrenheit, con otros referentes conceptuales, se encontró que entonces esta distancia ya no iban a ser 100, sino 180. 180 que de 180 escalones, cada uno de 1 grado Fahrenheit. ¿Y qué podemos deducir aquí? No, pues que definitivamente los escalones en la escala de grados Celsius son más grandes que los escalones en la escala de grados Fahrenheit, lo que me indica entonces que 1 grado Celsius de diferencia entre temperaturas es mucho mayor a 1 grado Fahrenheit de diferencia entre dos temperaturas. Estos referentes 100 y 180 son los que se utilizan en la regla de 3. Entonces, ya dada esta explicación, vamos a utilizar solo el gráfico para hablar de los diversos problemas. Arrancamos con el primero. Y el primero nos decía, ya lo leímos, miremoslo acá en el gráfico como si no hubiéramos visto ese texto. Dice, primer paso, localice la temperatura en la escala adecuada. Decía menos 223.15 grados Celsius. Eso no puede ir por acá porque está la escala de grados Kelvin, ni por acá porque es la escala de grados Fahrenheit, ni por acá que es la escala de grados Rankine. Tiene que ir por acá en la escala de grados Celsius. Pero, ¿dónde ir? Pues menos 223 es menor que 100, es menor que menos 50, es menor que menos 40. Es mayor que menos 273, de acuerdo a la recta numérica. Por eso se decidió ubicarlo en este sitio. Y se trazó una línea. Dice el segundo paso que elija una línea de referencia. Decía ya que se eligió la del cero absoluto. Y puede verse aquí que en el cero absoluto la temperatura en grados Celsius es menos 273.15. Por tanto, la distancia entre las dos líneas es 50. Y cuando la distancia ya fue 50, ese mismo 50 se le va a aplicar a la otra escala. Y cuando ya se le aplica a la otra escala, ¿qué va a pasar? Como la línea de referencia es cero absoluto, si al 0 le sumamos 50, ¿cuánto nos va a dar? Pues 50. O sea que ya menos 223.15 grados Celsius es igual a 50 grados Kelvin. Ya con eso se tiene completo el primer y segundo paso del protocolo. Pasamos ya al tercer paso del protocolo. El cuarto paso. Y es hacer la regla de 3 para poder encontrar la distancia al otro lado. Entonces, voy a decir que 100 es a 180, como 50 es a cuánto. Entonces al final eso va a dar 90. ¿Por qué? Porque los que están contrarios a la X se multiplican y quien está en diagonal a la X divide. O sea que ese 90 salió de 50 por 180 dividido 100. Ya teniendo esos resultados, entonces ya sabemos de que la distancia al otro lado son 90, tal como se ve en la gráfica. Miren, 90.
Entonces, si yo estoy parado en menos 459.67 y me subo en 90, ¿a dónde voy a llegar? Pues a menos 369.67. Menos 459.67 más 90 nos va a dar ese menos 369.67. Entonces ya lo tenemos ubicado allí. Y la otra temperatura, pues como está en 0, le sumamos 90 y nos va a dar 90. O sea que al final, ¿qué iríamos a colocar en la tabla? Menos 223.15 grados Celsius son iguales a 50 grados Kelvin, a menos 369.67 grados Fahrenheit y a 90 grados Rankine. Listo el primero, vamos por el segundo. Localicemos dónde está el segundo. Bueno, el segundo está por acá arriba. Va a estar cerca a la línea de ebullición. Entonces, miremos. Primer paso. El segundo ejercicio decía, ubique la temperatura de 363.15 grados Kelvin. A 363.15 grados Kelvin. Esta es la línea y utilizamos como referencia la línea de 100. Entonces, al tener ya la línea de 100, establecemos que entre 373.15 y 363.15 hay una diferencia de 10. Al haber una diferencia de 10, pues fácilmente podemos deducir que si yo estoy parado en 100 y me quitan 10, pues yo llego a la temperatura de 90. Entre 90, 363.15 grados Kelvin es iguales a 90 grados Celsius. Hacemos la regla de 3 y cuando hacemos la regla de 3 nos da que la distancia al otro lado son 18. Entonces a 212 le quitamos 18, nos da 194. Y a 671.67 le quitamos 18 y nos da 653.67. Y allí quedó resuelto el segundo punto. Vamos al tercero. El tercero es una línea un poquito más abajo. Del tercero que nos dijeron, vean, tenemos una temperatura de 176 grados Fahrenheit. Vamos a tomar como línea de referencia la línea de arriba. Entre esas dos líneas hay de diferencia. A 212 le quitamos 176, nos da 36. Entonces ya sabemos que ese 36 se lo vamos a aplicar también al 671.67. Si a ese le quitamos 36 nos da 635.67. Ya teniendo ese 36 hacemos la regla de 3 para poder encontrar la distancia al otro lado. Y esa distancia diríamos 100 es a 180 como 36 es a la X. Entonces ahora la X va a ser 36 por 100 dividido 180. Y eso da 20. Entonces, como da 20, si yo estoy parado en 100 y me quitan 20, me da 80. Y si yo estoy parado en 373.15 y me quitan 20, me da 353.15. Y ahí quedó resuelto el tercero. Vamos para el cuarto. Como pueden ver, la gráfica es muy sencilla. Muy sencilla. Ni siquiera requiere el uso de una calculadora. Bueno, vamos para el ejercicio cuarto. Sigue en la misma toma, está ahí cerca. Entonces nos dice, el cuarto nos da la temperatura de 526.67 grados Rankine. Elegimos como línea de referencia el punto de congelación del agua. Entonces, si
A 526.67 le restamos el 491.67 que está en la línea de referencia, nos da una diferencia de 35. Lo que implica entonces que si la línea de referencia tiene un 32 y sumamos un 35, nos va a dar 67 grados Fahrenheit. Ya teniendo hacia allí, a ese 35 le aplicamos la regla de 3 que se vio en el punto anterior y nos da 19,44 de distancia. Y eso lleva entonces a que en grados Celsius, que está en 0, le sumamos 19, pues nos va a dar 19,44 grados Celsius. Y a 273.15 le sumamos ese 19,44 y nos da 292.59. Ese se hizo en especial para que se viera que no necesariamente las distancias tienen que dar valores enteros, puede dar valores en decimal. Vamos al ejercicio quinto. Este está en otra zona del gráfico. Vamos a buscarlo. Está por acá cerca. Entonces, ese ejercicio quinto lo tendremos aquí. Nos dice el ejercicio quinto que se pretende encontrar las otras tres lecturas de temperatura teniendo como base que hay 5 grados Fahrenheit. 5 grados. Tomamos como línea de referencia la del punto de congelación. Entonces, si el punto de congelación tiene 32 y estamos en 5, pues la diferencia de distancia entre estas dos líneas termina siendo 27. Aquí está. 27. Si a esa temperatura en ranking que está en el punto de referencia 491.67 le quitamos 27, nos da 464.67. Ya tenemos las dos de esa familia, necesitamos hacer la regla de 3. Cuando hacemos la regla de 3 para 27, al otro lado nos termina dando 15. Entonces, si a 0 que está en el punto de referencia le quitamos 15, pues la temperatura va a ser menos 15. 15 por debajo de 0 o menos 15. Y si a 273.15 le quitamos 15, nos da 258.15. Y ahí terminamos el ejercicio 5. Vamos al 6. En el 6 tenemos una temperatura de 173.15. Y optamos por tomar como línea de referencia para trabajar la distancia la del punto de congelación. La distancia entre los dos, entre 273.15 y 173.15, pues son 100. Entonces, mire que aquí están esos 100. Se los aplicamos entonces a que en grados Celsius la temperatura de referencia es 0 y le quitamos 100, pues nos da menos 100. Ya sabemos entonces que menos 100 grados Celsius equivalen a 173.15 grados Kelvin. Y este 100 le vamos a aplicar la regla de 3 y pues hay casi que nos dice por deducción que tiene que ser 180 al otro lado. Al ser 180 al otro lado, ¿qué va a pasar? A 32 le quito 180 y me da menos 148 grados Fahrenheit. Y a 491 grados Rankine, punto 67, le quitamos 180, nos da 311.67 grados Rankine. Pasamos al ejercicio 7. Está ahí cerquita. En el ejercicio 7 me dicen, le doy la temperatura de menos 50 grados Celsius. Menos 50 grados Celsius. Tomamos como línea de referencia la de arriba. Y pues como la temperatura de referencia es 0, pues se sabe que la distancia son 50. Si en el ejercicio pasado eran 100 y equivalían a 180 al otro lado, pues aquí por deducción, si son 50, pues equivalen a 90 al otro lado. Ahí nos adelantamos un poquito en el protocolo. Entonces, tenemos 50 de distancia. Si estamos en 273.15 grados Kelvin y le quitamos 50 porque estamos bajando, pues eso nos va a dar 223.15 grados Kelvin.
Ya se vio por qué da la distancia 90, aplicando la regla de 3. Entonces, si a 32 le restamos 90, nos va a dar menos 58 grados Fahrenheit. Y si, perdón, a 491.67 le restamos 90, pues nos va a dar 401.67 en grado Rankine. Y ahí terminamos el ejercicio 7. Pasamos al ejercicio 8, vamos a localizarlo. Aquí tenemos el ejercicio 8. El ejercicio 8 me dice, se le da una temperatura de 453.15 grados Kelvin. Esa, como es superior a 373.15, pues está por encima de la línea de referencia del punto de ebullición. Tomamos como línea para la distancia la del punto de ebullición. ¿Y cuánta distancia hay entre 373.15 y 453.15? Pues 80. Entonces, si yo estoy parado en 100 como línea de referencia y me suman 80, pues he de llegar a 180 grados Celsius. Y esos 80, cuando se pasen por regla de 3, me va a dar 144 en la familia de las unidades británicas. Entonces, si yo estoy en 212 y me suman 144, llego a 356. Y si yo estoy en 671.67 y me suman 144, llego a 815.67 grados Rankine. Vamos al ejercicio 9. Listo, el ejercicio 9 me dice que se entrega una temperatura de menos 40 grados Fahrenheit. Este ejercicio lo puse en especial porque hay una coincidencia numérica, que ya la vamos a ver. Menos 40 grados Fahrenheit. Tomando como referencia la línea de congelación, pues se ve que desde 32 hasta menos 40 la distancia son 72. Como son 72, entonces ese 72 lo vamos a aplicar como distancia también para el grado Rankine. O sea que a 491.67 le quitamos 72 y nos da 419.67. Cuando sea a 72 le aplicamos la regla de 3, esa X en el lado de la familia del sistema internacional termina dando 40. Y eso lleva a una coincidencia numérica. ¿Cuál? De que si al 0 de grados Celsius en la temperatura de referencia le quitamos 40, nos da menos 40. Entonces menos 40 grados Celsius son iguales a menos 40 grados Fahrenheit. Sí, distinto a lo que se dijo ahora, que 1 grado Celsius de diferencia de temperatura, no un valor de temperatura de diferencia, era mayor a 1 grado Fahrenheit de diferencia, para que tengamos presente que son dos cosas muy distintas. Una cosa es hablar de la diferencia, cuando estoy haciendo una comparación entre dos valores de temperatura en la misma unidad medida, y otro, cuando hay una coincidencia numérica entre dos escalas distintas. Y ese 40 se lo aplicamos a 273.15 grados Kelvin, le quitamos 40 y nos da 233.15. Y por último, el 10. Buscamos el ejercicio 10, se encuentra por acá abajo. En el ejercicio 10, ¿qué tenemos? Tenemos que nos dan de temperatura 72 grados Rankine. La distancia con la línea del cero absoluto, pues son 72. Si ese 72 se lo sumamos a la línea, al valor de Fahrenheit, la línea de referencia que es menos 459.67, nos da menos 387.67. Cuando ese 72
en regla de 3 lo pasamos al otro lado, nos va a dar una diferencia de 40. Entonces, si yo estoy en 0 grados Kelvin, la línea de referencia, y me suman 40, pues llego a 40 grados Kelvin. Y si estoy en menos 273.15 grados Celsius y me suman 40, pues llego entonces a menos 233.15 grados Celsius. Espero que ya viendo esta explicación en video puedan complementar mejor su trabajo y consolidar su aprendizaje, el cual será evaluado en la siguiente sesión de clase. Que tengan un resto de tarde muy bueno. Gracias por su atención.